Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, nos alegra mucho. Les saludamos, estamos realmente muy felices de que hayan acompañado y que estén acompañando este ciclo de conversaciones que desde el Museo Nacional de Colombia, la Vicepresidencia de la República, con el apoyo del Semillero de Estudios Afrodescendientes de la Universidad del Rosario y el proyecto Museo Afro de Colombia, hemos preparado para conmemorar el mes de la abolición de la esclavización en Colombia. Este mes también estamos conmemorando el año de la promulgación del Decreto 820 del 2023 que crea la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, con la que buscamos superar los efectos del racismo, la discriminación racial y el colonialismo en los pueblos étnicos del país. A lo largo de estos 3 conversatorios hemos tenido la oportunidad de conocer historias de mujeres negras en la colonia que fueron silenciadas a plena vista. También pudimos conversar sobre decolonialidad, reparaciones y resistencias en los pueblos étnicos en Colombia. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar sobre estudios afrocolombianos, reparación y antirracismo. Para el día de hoy estaremos conversando sobre reparación integral, reparaciones históricas y justicia étnico-racial. Para ello contamos con la participación de Ana Margarita González. Ella es gerente de Justicia Étnico-Racial de la Vicepresidencia de la República. Yolanda Sierra León, abogada y restauradora de patrimonio cultural y docente de la Universidad Externado de Colombia. Dayana Blanco Acendra, abogada y directora de ILEX Acción Jurídica, y estará moderado por la artista plástica, curadora y directora del Museo Nacional de Colombia, Liliana Angulo Cortés. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este ciclo de conversaciones para conmemorar el mes de la abolición de la esclavización en Colombia. Muchas gracias, Cindy. Y bueno, muchas gracias a todos y todas pues por su presencia el día de hoy. Muchas gracias a nuestras invitadas por aceptar participar en esta conversación. Bueno, yo pues me siento muy honrada porque las 3 son pues muy destacadas en su campo, pero también pues yo no soy abogada, todas aquí son abogadas, entonces vamos a tener una conversación un poquito más informal, aunque pues bueno, en términos, digamos que la esencia de este panel es precisamente poner en diálogo las diferentes concepciones y los acercamientos a la idea de reparación que cada una de ustedes maneja. Entonces yo tenía mucho interés en que yo conocí recientemente a Yolanda y Yolanda pues viene trabajando fuertemente el tema de la reparación simbólica. Y digamos que nosotros estamos hablando de reparaciones, de reparación histórica, de reparación simbólica, y digamos que dentro del derecho pues sabemos que también hay unas limitaciones para estos temas. Entonces yo quería poner en diálogo también lo que desde el movimiento negro y lo que desde la Agenda Internacional de Reparaciones se viene hablando específicamente sobre las reparaciones para los pueblos étnicos. Entonces también pues la apuesta que tiene la Gerencia de Justicia Étnico-Racial de la Vicepresidencia y lo que plantea la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica, pues es algo que no es tan conocido y que digamos que para nosotros desde el Museo Nacional y para las instituciones de cultura es clave también poderlo apropiar y poder generar pues estas acciones que nos pide este decreto y que nos convocan pues como sector. Y en ese sentido pues la participación de Ana Margarita
pues es fundamental también para darnos un poco ese contexto de cómo surge todo el tema de la comisión. Y por otro lado está Dayana Blanco, que digamos que Dayana pues como abogada y como miembro de ILEX Acción Jurídica, pues también desde la sociedad civil se han venido acercando al tema de la reparación desde otro lugar. Entonces la idea es que podamos aquí dialogar un poco. Yo les pediría entonces, pues voy a pedirle primero a Ana Margarita un poco contar un contexto pues muy general. Ya varios han estado en las charlas anteriores respecto pues a qué es la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica y cómo, digamos, se entiende dentro de ese contexto, de esta herramienta jurídica, pues la reparación. Entonces, si quieres empezar por ahí y luego interlocutamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias Liliana y muchas gracias a los colegas y las colegas del Museo Nacional y del Museo Afro por esta invitación y también por la posibilidad de coorganizar todos estos diálogos y conversatorios en este mes de la abolición de la esclavización, como hemos decidido llamarle pues desde nuestras comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a la comisión intersectorial, la comisión, o más que la comisión como instrumento, la apuesta de las reparaciones históricas o de corregir las injusticias históricas o saldar la deuda histórica, hace parte del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Y lo reiteramos siempre. O sea, eso está en el programa de gobierno, está en el plan de desarrollo, dentro de como la introducción del Plan Nacional de Desarrollo se refiere a saldar deudas históricas, corregir injusticias históricas, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner eso de punto de partida, como una apuesta de este gobierno de diseñar programas, políticas, proyectos dirigidos a saldar una deuda histórica. Y creo que esa apuesta está no solamente en la comisión, sino en muchos programas actuales del gobierno. Pero la comisión, digamos que la comisión es como un vehículo, como un mecanismo, como una manera de articular a todo el gobierno nacional, ¿sí? Bueno, a casi todo el gobierno nacional, a distintos ministerios, en un espacio o en una, es que la comisión no es una institución, digamos, pongámosle mecanismo, ese nombre, una instancia intersectorial que pone en diálogo estos distintos sectores y estas distintas instituciones como para tres cosas. La primera es qué entendemos o qué entendemos por deuda histórica. ¿Cómo se mide esa deuda? ¿Cuánto es, si es que se puede cuantificar cuánto es? ¿Qué es eso de la deuda histórica? Y eso es una de las primeras tareas de la comisión, determinar la deuda histórica. Ahora, ese objetivo es un objetivo gigantesco, enorme, pero digamos que está ahí dentro de esas actividades de la comisión y pensado, digamos, en el largo plazo, ¿no? En este gobierno, pues la comisión hará lo que pueda hacer para cumplir con esa tarea, iniciará con el cumplimiento de esa primera tarea, pero esto es una tarea de largo plazo. Una segunda es diseñar medidas o más hacer recomendaciones para establecer un plan nacional de reparaciones históricas o un programa de reparaciones históricas. Entonces, al entender la dimensión de la deuda es como, bueno, ¿qué es reparar? Bueno, hay muchas nociones, muchas definiciones de lo que es reparar. Nosotros nos paramos no desde la noción de devolver las cosas a como estaban, que es como la acepción cotidiana de reparar y también jurídica, sino desde una noción de reparación transformadora, ¿no?
de pensar que las reparaciones no son para devolver al estado inicial, sino para construir algo distinto y digamos, diseñar una serie de mecanismos para lograr parcialmente, no, eso no es todo el objetivo de la reparación, pero sí lograr la igualdad étnico-racial, ¿sí? Y hay un tercer componente que hace parte de esas medidas de reparación histórica, pero que tiene una serie de funciones dentro de la comisión que es muy fuerte, y es lo de la memoria, lo simbólico. O sea, lo simbólico y la reconstrucción y la recuperación de la memoria tiene un lugar muy importante en las actividades de la comisión, ¿sí? Y por eso el sector cultura y el sector educación el sector cultura está casi todo, es el único sector que está casi todo en esa comisión. Por supuesto, el Ministerio de Educación también tiene un rol ahí importante. Entonces, digamos que esas son como tres de las principales tareas de la comisión, y hay que entender esa comisión no como un fin en sí mismo, sino como un vehículo, como una instancia, como un mecanismo en el que se encuentra el gobierno, y no solamente el gobierno, sino también representantes de los pueblos étnicos, de las organizaciones, a definir qué entendemos por deuda histórica, cómo se puede reparar y corregir esas injusticias históricas, y en particular desde esas reflexiones sobre la recuperación de la memoria y sobre lo simbólico, que tiene un lugar muy, muy importante en esta conversación. Entonces yo diría eso, sí. Gracias, Ana Margarita. Y bueno, para también introducir un poco la discusión, yo le pediría a Yolanda un poco hablar, digamos que bueno, en lo que ha trabajado Yolanda hay varias cosas que son interesantes, y es, bueno, cómo se entiende, digamos, a la víctima, y también, digamos, la idea de reparación integral, o sea, cómo la reparación simbólica hace parte de la reparación integral. Entonces, bueno, obviamente hay muchas más paticas en esto, y pues el victimario también, o quien, digamos, hace el daño, que es como otro de los temas que son fuertes, digamos, en la discusión de la Comisión Intersectorial de Reparaciones Históricas, y es cómo determinar los daños. Pero pues si puedes introducir un poquito este tema. Bien, bueno, querida Liliana, en primer lugar, gracias. De verdad que es muy grato para mí compartir con Ana y con Dayana esta tarde. En primer lugar, quería decir que he aprendido muchísimo estos 3 días. O sea, he venido a tomar atenta nota, y estoy pensando lo siguiente sobre esta invitación que nos haces tú de pensar reparación integral, reparaciones históricas. Y me da mucha pena con ustedes, pero quisiera hacer una pequeña introducción sobre qué es eso. ¿Qué quiere decir reparación integral y de dónde viene ese término? Entonces, en primer lugar, la reparación integral es un concepto que viene después de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, y esto no puede pasar más, aparece algo, y es responsables de los delitos. Entonces la reparación está muy relacionada con el responsable de un delito. Entonces aparecen 3 elementos fundamentales: el delito, el responsable y el que sufre el delito. Entonces, sobre esos 3 sujetos se construye un concepto que se llama la reparación integral. ¿Quién es el responsable de la reparación? Pues el que comete el delito. ¿Y quién es al que se debe reparar? Pues el que sufre el delito o el daño. ¿Y qué es lo que se debe reparar? Pues depende del delito. Y la reparación integral tiene 4 formas clásicas, las más conocidas, y tienen, digamos, grises, pero la primera más importante es la indemnización económica. Entonces es importante, yo creería para nosotros acá, es qué quiere decir reparación económica en el marco de las reparaciones étnicas. ¿Qué es eso? ¿Es dinero, salarios mínimos legales y vigentes, es tierra? ¿Qué es eso? Lo cierto es que
pensaría yo que la reparación histórica no puede estar desprendida de la reparación económica, primero. Segunda forma de reparación, la rehabilitación física y mental, que es el daño que se causa en el cuerpo como consecuencia de un delito y que a veces es más o menos fuerte en el cuerpo. El delito sexual es distinto, pero el desplazamiento es distinto, pero todos dejan una huella en el cuerpo. Entonces es el daño físico, mental, el daño espiritual y como consecuencia de eso hay una reparación de eso. Entonces hay un daño económico y una reparación económica. Hay un daño corporal, psicológico, espiritual y por consiguiente hay una reparación de ese tipo. Y hay una tercera que es la restitución, que Ana se refería a ella. Restituir es devolver las cosas al estado anterior antes del delito. Sobre eso hay algo que para los amantes de este tema, en un caso del campo algodonero, Rodrigo Primi propuso ese concepto que dice Anita, y es que no se puede devolver al estado anterior, a un estado de marginación, de pobreza, sino a un estado mejorado. Y es lo que se llama la reparación transformadora. Es decir, tiene que devolverse a una situación mejorada para evitar que se vuelva a repetir nuevamente la violación al derecho. Y una cuarta que poco se usa, que a veces se confunde con el arte, que se llama reparación simbólica, que es, digamos, en lo que más trabajamos nosotros en el grupo al que pertenezco, que se llama Derecho, Arte y Cultura. La reparación simbólica se hace con símbolos, y los símbolos son universos materiales e inmateriales que tienen una gran fuerza de cohesión social, como el lenguaje, como el baile, como el canto, como la comida. Esos son los símbolos. A veces puede ser un objeto como una madera del Cristo de Bojayá, o puede ser un canto, un gualío o un chigualo. Entonces, los símbolos son eso, objetos físicos o inmateriales que tienen una fuerza de capacidad de cohesión. Poiética es la poiesis, lo que es capaz de unir, de ligar, de pegar unas personas a otras o a las personas con la naturaleza. La reparación simbólica tiene un corpus jurídico que hemos investigado nosotros y que podríamos decirlo lo siguiente: la reparación simbólica, para que sea realmente óptima, tendría que primero hacerse con símbolos. En segundo lugar, es la única forma de reparación que se hace con las víctimas y con la comunidad en general, porque tiene esa capacidad de pegar. Pero además tiene que incorporar 3 derechos autónomos: la verdad, la dignidad y la memoria. Si falta alguno de esos, no es una reparación simbólica. Por eso es que los monumentos y las placas no cumplen ese objetivo. Son objetos, son cosas, pero ni son símbolos, ni incluyen la verdad, ni la memoria y la dignidad. Pero ahí van los 2 otros elementos fundamentales, y es que la reparación simbólica debe incluir 2 garantías: la garantía de satisfacción, que es ayudar a tramitar el dolor individual de las personas, y la garantía de no repetición, que es aquella que es capaz de incidir en la sociedad para superar prejuicios, hábitos y costumbres que violan los derechos humanos todos los días, como el racismo, el machismo, el sexismo, y para ayudar a superar y a concientizarnos de algo que es la pobreza, y que si no se supera, pues no se puede reparar. Eso es reparación integral: indemnización, rehabilitación, restitución y reparación simbólica. Entonces, cuando tú me haces esa pregunta sobre la reparación histórica ahora, yo digo, esta teoría, digamos, de la reparación simbólica es insuficiente para la reparación étnica, porque la construcción de la teoría de la reparación integral proviene de los derechos humanos, y la esclavitud, la esclavización, viene desde la trata transatlántica. Entonces es insuficiente esa teoría de los derechos humanos. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo tendemos puentes dentro de esos 2 universos? La reparación histórica, que va mucho más allá de los derechos humanos, y los avances que han habido, es decir, la reparación étnica, incluir los pueblos afro, palenqueros, rum, los pueblos indígenas.
es mucho más allá, requiere de más elementos que la propia teoría de los derechos humanos. Yo dejo ahí la pregunta es, ¿qué puentes podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para unir eso? ¿Qué nos falta? ¿Qué podemos tomar? Y las preguntas, ¿qué quiere decir indemnización en el marco de una reparación histórica? ¿Qué es rehabilitación? ¿Qué es restitución? ¿Qué es garantía de satisfacción? ¿Y qué es garantía de no repetición? Es eso, pero no haberme extendido mucho, pero ese, digamos, sería el marco. Y la pregunta es esa. Y yo no sé si tú me das unos minutos para recordar una anécdota que me parece muy importante. Una anécdota constitucional increíble que la recordé ayer. Y es una sentencia de la Corte Constitucional que si todos la llevan anotada yo me sentiría feliz. Es la 931 del 2009. Esa sentencia es increíble por rara, por extrema, después de la Constitución del 91. Esa sentencia fue una demanda que hizo un señor que yo quisiera conocer. Él se llama Antonio Eduardo Borges Collazos. Y él demandó la ley del 21 de mayo de 1851 que estamos celebrando ahora. La demandó porque le parecía que violaba la dignidad de los pueblos negros, esa ley. Que le parecía, ¿cómo era posible que en esa ley se indemnizara a los propietarios de los esclavos? Y en cambio no se indemnizara a los esclavos y a sus descendientes. Y entonces yo recuerdo cuando leí esa sentencia que era impresionante, es decir, era algo así como el cuento de Borges de anoche soñé con el cazador frustrado pidiéndole perdón anoche soñé con el ciervo herido pidiendo perdón al cazador frustrado. La ley indemniza al esclavista y nunca indemniza al esclavo ni a sus descendientes. Entonces él dice, le pide a la Corte Constitucional que declare inconstitucional esa ley que hoy estamos celebrando. Y entonces la Corte Constitucional le pide al Ministerio de Cultura, al Ministerio del Interior, a la Procuraduría, al Ministerio, ¿qué opina de eso? Y le dicen, ¿sabe qué? Esa ley ya no está vigente. Entonces ya no hay ningún problema. Declárese inhibida para conocer de esa demanda de inconstitucionalidad. Y la Corte lo hace así. Se declara inhibida porque dice esa ley ya no está. Pero una persona a que hoy le rindo un homenaje, que era mi rector de la universidad, el profesor Juan Carlos Henao, que era miembro de la Corte Constitucional, dijo en un salvamento de voto, es increíble que la Corte Constitucional de Colombia haya perdido la oportunidad de darnos una lección de que el delito de la esclavitud existe, es un crimen y que todo el pueblo afro merece una reparación por parte del Estado colombiano. Y no solamente el pueblo afro, sino todos sus descendientes. Y quería contarles esa anécdota porque, digamos, abre una reflexión acerca de, ¿está vigente esa ley? ¿Se debe reparar los delitos que se cometieron hace 300 años? ¿El Estado es responsable? ¿La multinacional es responsable? ¿Los privados son responsables? Eso quería decir. Bueno, muchas gracias por la estima. Muchas gracias, Yolanda, muy iluminador. Y pues bueno, muy preocupante porque también esa sentencia sienta un precedente pues muy grave, pienso yo, pero bueno, ustedes son las abogadas. Yo quisiera preguntarle a Dayana, pues porque, bueno, digamos que con este contexto que nos da Yolanda, en términos de cómo, cómo cuantificar los daños, cómo generar acciones de reparación. ILEX Acción Jurídica, para quienes no lo conocen, pues es un colectivo de abogados que viene trabajando en temas de justicia racial, y a mí me gustaría conocer, digamos, ustedes cómo lo ven, digamos, siendo digamos más parte de la sociedad civil que con una pertenencia institucional. ¿Cuál es su mirada sobre eso, pues teniendo en cuenta
cuenta que estamos hablando de reparaciones precisamente porque los hechos victimizantes pues se siguen reproduciendo, y por eso hablamos de las consecuencias del genocidio indígena, de todas las violencias cometidas durante la colonización, de la trata transatlántica, la esclavización y bueno, sus consecuencias. Entonces, cuéntanos ustedes cómo lo ven. Sí. Bueno, este es un tema que en ILEX nos hemos tomado como con mucha seriedad y cuidado, ¿sí? Sobre todo porque tratamos de mirarlo desde un punto de vista más práctico de cómo se aterrizan todas estas reflexiones sobre las reparaciones históricas en el contexto colombiano. La creación de la comisión y lo que implica la medición del daño ocasionado por la esclavización requiere de un esfuerzo institucional, normativo, importante, y por eso pues cuando me invitaste a esta conversación te dije, Liliana, estoy tratando de digerir el tema para mirar cómo podemos acercarnos a esto y que no sea otra vez una conversación más sobre reparaciones, ¿sí? Que hemos tenido en ese afán por entender qué son las reparaciones históricas y cómo se han dado las discusiones a nivel internacional alrededor de las reparaciones históricas. Entonces, en ese sentido, hemos pensado que es importante para que podamos avanzar en la discusión sobre reparaciones históricas y su aterrizaje, primero en un ejercicio prudente y juicioso de la caracterización del daño y de definir cómo vamos a identificar el daño, más allá de cuantificar la deuda, ¿sí? ¿Cómo caracterizamos ese daño? Y cuando nos hacíamos la pregunta sobre la caracterización del daño, la verdad es que el primer ejercicio que se vino a mi cabeza fue el proceso de caracterización de daños en el marco de la 1448, la 4635, que pueden ser unos ejercicios cercanos. Ley de víctimas y restitución de tierras y derechos territoriales para comunidades negras, que ahí uno hace un ejercicio de caracterización del daño. Pero claro, ese es un ejercicio que en la práctica se supone que según esa normativa dura 6 meses, pero en la práctica ha durado 5, 6. ¿Qué pasa si uno quiere caracterizar un daño de siglos? Esa es una primera pregunta. Yo, como te dije, lo que voy a traer son preguntas, ¿sí? Primera pregunta. Segunda pregunta para hablar de reparaciones, que yo creo que Yolanda lo explicó magistralmente, las discusiones sobre el delito, que es una discusión que tiene ya una escala internacional importante, el reconocimiento de la esclavización como un delito de lesa humanidad, ¿sí? Pero al tiempo las discusiones alrededor de que cuando se cometieron estos vejámenes, la esclavización era completamente legal, que es una de los grandes argumentos en contra que tenemos para hablar de estos temas a nivel país. Del delito y sus responsables, cuando hablamos del contexto colombiano, estamos hablando de empresas o personas particulares actuales que se beneficiaron y rastreando el daño y los beneficiarios de ese daño y de ese delito deben responder ahora, o estamos hablando de responsabilidad en el marco del derecho internacional de las víctimas contra estados que ejercieron colonización. Esa es otra de las preguntas que tenemos alrededor de las reparaciones. Y alrededor de estas preguntas y
la caracterización del daño, el entendimiento del delito, del responsable, de la víctima. Y aquí hago una reflexión sobre la víctima como sujeto colectivo y la víctima individualmente considerada. También tendremos que hacer esas reflexiones alrededor de las reparaciones, pero un poco lo que más centra nuestra atención en este tema de las reparaciones y su practicidad, ¿sí? Es cómo en un contexto como el colombiano, ¿sí?, podemos no introducir, porque este tema se ha venido hablando por muchos años, sino que creo que por primera vez tenemos como un contexto político favorable para hacerlo una realidad. Como en un contexto como el colombiano, en un país que ni siquiera conoce la existencia del racismo y la discriminación, podemos introducir una conversación sobre reparaciones históricas que tenga impactos institucionales. Esa es una gran pregunta que me hago. ¿Y cuál es el esfuerzo que tenemos que hacer desde la sociedad civil y desde la institucionalidad para posicionar esta conversación? Porque del posicionamiento de esta conversación va a depender la forma en la que vamos a operativizar, institucionalizar esas políticas y programas que se desarrollen con el plan de la comisión. E incluso es que vamos a poder caracterizar el daño. ¿Y por qué me hago esa pregunta y por qué nos parece esa pregunta tan importante para hablar de reparaciones? Porque en temas que podrían ser mucho más simples que hablar de reparaciones, que son temas que nosotros tenemos en la agenda, como por ejemplo que la Policía Nacional de Colombia reconozca que es racista y que hace daño contra la población afrodescendiente, todavía tenemos grandes retos en esa conversación con la institucionalidad, ¿sí? Como la institucionalidad colombiana, ¿sí?, que no tiene conciencia del Estado y una caracterización demográfica completa de su población, que la población afrocolombiana existe marginalmente en sus bases de datos administrativas, va a poner el tema sobre reparaciones históricas. ¿Y por qué me hago todas estas preguntas? Porque la verdad es que no las hacemos para poder aterrizar la operatividad, materialización de lo que deba hacer o sugiera hacer en su plan la comisión intersectorial. Esas son como varias de las preguntas que tengo alrededor de las reparaciones. Esto no quiere decir que la iniciativa y la demanda de reparaciones no tenga lugar. Debe tener un lugar, ¿sí? Pero hay preguntas que nos debemos hacer y prepararnos institucionalmente para trascender a la conversación y plantearnos un plan que nos permita caracterizar el daño de manera adecuada. Tú me preguntaste sobre cómo se puede determinar la deuda histórica, va a depender mucho de cómo caractericemos ese daño e identifiquemos quiénes son los responsables de causar ese daño. Porque aquí hemos hablado de que entiendo de la conversación que estamos planteando al Estado colombiano como responsable del daño. Y yo creo que esta conversación supera al Estado colombiano. Entonces, ¿cuál es la apuesta de ese Estado colombiano a nivel internacional para reclamar reparaciones históricas a estados que ejercieron colonización y se beneficiaron y todavía tienen ganancias de ese beneficio del proceso de esclavización y de la trata? Eso todavía no lo tenemos muy claro. Tal vez sea claro en el sentido de, no sé, tema de museos y recuperación de reliquias que se llevaron. Eso tú lo debes tener más claro que yo, pero no es claro en términos de política internacional cómo está planteando el Estado colombiano el tema de reparaciones históricas. Y algo en lo que hemos insistido mucho, que es la conversación gruesa alrededor de las reparaciones históricas, es cómo desde las políticas fiscales, desde los estados, del Estado colombiano, se puede soportar la conversación sobre reparaciones históricas. Es decir, sería muy bueno que conociéramos a través de lo que nos decía Ana Margarita de la Comisión Intersectorial y la vinculación del Plan Nacional de Desarrollo, cómo el Estado desde su política fiscal va a soportar una iniciativa de reparaciones históricas que se puede traer adelante el presupuesto nacional si se caracteriza bien el daño.
¿sí? Gran parte del presupuesto nacional. Un presupuesto, además, que no está pensado ni diseñado necesariamente ni siquiera para garantizar derechos humanos, ¿sí? No está pensado para eso. Yo quería hacer esas reflexiones, como yo creo que no te respondí, solo estoy soltando como unas preguntas aquí que tengo alrededor de las reparaciones. Muchas gracias, Dayana. Sí, yo creo que, pues bueno, ha señalado unas preguntas que han surgido también en varios espacios respecto a, pues, al tema de la implementación y cómo realmente, digamos, generar la información necesaria para tener una caracterización de esos daños, para saber quiénes son los responsables. Digamos que estas preguntas se han discutido en varios espacios de la comisión. Yo ahí quisiera pedirle a Ana Margarita un poco, bueno, tal vez contar que en la comisión intersectorial pues están representados estos 9 ministerios y diferentes instancias del Estado, pero también un poco la pregunta que surge es cómo instalar esta preocupación y esta discusión más allá de este gobierno, o sea, cómo, digamos, qué estrategias han pensado también para que esta discusión perdure, porque tú hablabas al inicio un poco de pues que hay unas cosas que son, digamos, del corto y del mediano y otras que serán de largo plazo. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en términos de instalar esto dentro de las instituciones del Estado? ¿Así? Sí. Bueno, eso es una muy buena pregunta y yo creo que el hecho de que pues la comisión esté creada por decreto y que pues haya como una obligación de cumplir con las normas, ya eso en sí mismo le da a la comisión una vocación de perdurabilidad, pero pues también sabemos que el cumplimiento de las normas y de las obligaciones depende mucho de las voluntades políticas, ¿no? Entonces creo que realmente institucionalmente es muy difícil asegurar la perdurabilidad de la comisión pues, de cara a otros gobiernos y gobiernos pues con ideológicamente y políticamente distintos en el que estamos actualmente. Sin embargo, creo que, y de hecho lo hemos visto como una tarea misma de la comisión y del gobierno, y es, como lo mencionaba Dayana, es ir introduciendo una conversación pública sobre estos asuntos. Eso por un lado, ¿sí? Es decir, que en las entidades y pues las entidades de gobierno tengan ese tipo de conversaciones y no solo que las hablen y bueno, qué chévere hablar, sino vayan introduciendo digámoslo, como enfoques reparativos en sus misiones. Por ejemplo, hace unos días escuchaba la intervención de la ministra de Agricultura. El 21 de mayo se entregaron 19 títulos colectivos de territorios de comunidades negras, ¿no? En regiones en donde normalmente no habían avanzado estos procesos, ¿sí? En departamentos del Caribe, en la Amazonía, por ejemplo, y ella se refería a esa entrega de títulos colectivos como una forma de reparación, ¿sí? Sobre eso hay muchas discusiones. Habrá gente que considerará que sí, que quizá la titulación colectiva es una manera de reparación histórica. Habrá gente que no, que eso es un programa de gobierno, está instalado desde la ley 70. Hay gente que dice que la misma ley 70 es una forma de reparación colectiva. Bueno, de reparación histórica. Eso está sujeto a discusiones, pero creo que ahí se va introduciendo, ahí se manifiesta, digamos, cómo se ha ido instalando esta conversación pública
promovida muy desde la vicepresidencia sobre este asunto, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, pues nosotros tenemos una apuesta de que, y eso lo hemos reiterado y lo ha reiterado la vicepresidenta como presidenta de la comisión, y es: esto no se puede hacer sin los pueblos, las organizaciones, las autoridades afrodescendientes e indígenas, ¿sí? O sea, no es posible formular un plan de reparaciones históricas o siquiera tener conversaciones sobre cómo caracterizar el daño o caracterizar la deuda histórica sin eso. Entonces, en ese sentido, creo que una manera de darle, estamos trabajando para que esa voz, digamos, haya discusiones colectivas y diálogos, lo que hemos llamado diálogos territoriales sobre reparaciones históricas en distintas regiones del país, como un primer momento fundamental para construir colectivamente ese plan o esas medidas de reparación histórica. Entonces es realmente con unas organizaciones apropiadas de la comisión y de la apuesta de la comisión que esto pues podría tener realmente vocación de perdurar. Y hay otro asunto, y es que sobre algo que mencionaban las dos y sobre cómo tejer puentes entre el discurso, bueno, sí, como los derechos humanos y digamos lo más político, y es que eso también está instalado en la agenda de política exterior del gobierno. Una cosa muy puntual que pasó hace unos días es que por primera vez hubo una solicitud formal del Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Ministerio de Cultura de la restitución de la colección Quimbaya a España. Y uno cree que eso es como una cosita chiquita, pero no, realmente significa mucho, pues no solo pues materialmente, porque pues realmente es una solicitud formal de oigan, devuelvan esta colección, que fue un regalo que dio un presidente, en fin, creo que Holguín, al gobierno español, y no tiene precedente que el gobierno colombiano haga ese tipo de acciones a nivel internacional. Entonces creo que ese tipo de acciones, además de pues también la agenda de política exterior de Colombia, que busca fortalecer la reconexión con África, que busca fortalecer la conexión con la diáspora africana en el Caribe y en otras partes del mundo, creo que esa agenda en particular también puede potenciar la perdurabilidad de esta apuesta política por las reparaciones históricas. De acuerdo, muchas gracias. Yo ahí creo que se conecta también con algo que viene trabajando Yolanda, que Yolanda lo llama el litigio artístico. Que yo creo que también, pues bueno, yo como artista, el otro día pues hablábamos un poco, yo tengo una obra que se llama Un caso de reparación, y entonces Yolanda me decía, no, pero es que los artistas no reparan. Y digamos que tiene, o sea, el nombre, el título de la obra pues tiene un sentido, porque pues tiene que ver con unos documentos que son sobre los esclavizados y los afrodescendientes, los pintores que hacían parte de la expedición botánica, y todo eso está en un archivo en el Real Jardín Botánico de Madrid, y al ser una institución botánica pues ellos nunca iban a mirar esos documentos. Entonces yo lo llamé un caso de reparación porque era precisamente sobre reparación histórica, y lo que yo hice en ese momento fue también ponerlos disponibles, porque pues si uno no va allá a ese archivo pues no los puede ver. Entonces la idea era también que estuvieran disponibles, pero más allá de eso también era un gesto hacia la institución, porque finalmente la pregunta era, bueno, ¿quién hizo el daño y quién debe reparar? O sea, frente a estos esclavizados y esclavizadas que aparecían en esos documentos. Entonces, digamos que, o sea, yo tengo claro que digamos, o sea, yo como artista no tengo la capacidad de reparar, porque además no fui yo quien infringió ese daño, pero sí, digamos que yo lo que he hecho con esa obra, que incluso está aquí en el museo desde hace unos años, es, digamos,
tratar de posicionar con la obra la discusión sobre reparaciones históricas dentro de los museos y dentro de los archivos y estas instituciones. Entonces, un poco, Yolanda, pues bueno, sería muy chévere que nos cuentes, porque entiendo que el litigio artístico funciona cuando no hay posibilidad de defensa judicial. Entonces, cuéntanos un poquito sobre eso. Ok, bueno. Yo conocí a Liliana, realmente la conozco por sus obras y digamos que en el grupo hemos pensado sobre un tema y es la libertad de los artistas. O sea, los artistas tienen la libertad y tienen la protección de los estados y de la sociedad debe tener de hacer las obras de arte con absoluta autonomía. La reparación simbólica es otra cosa totalmente diferente. O sea, cuando un acuerdo de paz dice hagamos una obra de arte para reparar simbólicamente a las víctimas, eso es muy distinto a hacer cualquier obra de arte. Un artista puede hacer una magnífica obra de arte, pero otra cosa es la reparación simbólica con una obra de arte. Y bueno, y en esas preguntas y en esas preocupaciones construimos un término que se llama litigio estético. Es litigar derechos con obras de arte o con patrimonio cultural. Y de ahí se desprenden muchas ramas. Por ejemplo, litigio arquitectónico. La arquitectura puede violar los derechos de las personas, pero también puede defender los derechos de las personas. O sea, una arquitectura que tenga en cuenta las necesidades del territorio, de las personas, si las personas son enfermas, el clima, es una arquitectura que tiene una perspectiva de derechos, pero también hay una arquitectura que viola los derechos, incluso hay una arquitectura que contribuye con la impunidad. Yo tuve una experiencia cuando conocí la Corte Constitucional de Sudáfrica, precisamente. Esa corte constitucional está sobre un edificio que lo interpela a uno y le pregunte, le dice a uno el propio edificio, este espacio fue una cárcel de mujeres, y uno lo mire y es un metro que no tiene ventanas y está en la Corte Constitucional de Sudáfrica. Cuando uno entra, ahí está en Johannesburgo. Y yo decía, la Corte Suprema, la Corte de Colombia habla de lo que pasó ahí. El edificio habla de lo que pasó ahí. El edificio le permite a uno entender lo que pasó ahí. Entonces, a raíz de eso, del tema de la arquitectura y el tema de las obras de arte, o sea, las obras de arte pueden ser incluso un medio para reproducir la esclavitud también. O sea, si uno observa cómo son los dibujos incluso de la comisión coreográfica, cuál es el rol del negro y cuál es el rol de la blanca y cómo van vestidos y quién lleva la sombrilla y quién no. Y en esa pregunta de las obras de arte surgió ese tema del litigio artístico. O sea, digamos, me lo enseñaron en Medellín los raperos: si no hay justicia hay rap, si no hay justicia hay scratch, si no hay justicia hay ópera, canto, performance. Entonces de ahí sale ese concepto que se llama litigio estético y escribimos un artículo sobre eso, de donde se desprende que el arte puede ser una prueba. O sea, cuando a los niños se les pregunta, haga un dibujo sobre su profesor, y entonces los dibujos pueden ser que el profesor, todos los niños dibujan al profesor tocándole los genitales. ¿Eso es un dibujo que prueba algo o es un dibujo que no prueba nada? ¿O es lindo solamente? Entonces de ahí surge una teoría sobre el arte como prueba, el arte como una fuente de derecho, que pues a los abogados les asusta mucho, porque la fuente del derecho es lo más delicado. La fuente de derecho nos asusta porque es la ley, la jurisprudencia, la doctrina, el tratado internacional. Pero si nosotros queremos ver qué tan natural es la homosexualidad, pues podemos ir acá cerquita y ver obras Tumaco, donde hay relaciones homosexuales que son normales y que después fueron prohibidas. Y igual con los Sanquio, los Beisicicos, los Locayatos tienen las relaciones homosexuales normales. Y por eso yo a veces digo, las mujeres ya podíamos abarcar tranquilamente en la literatura.
Y también no existía esclavización en la literatura. La literatura a veces es antes que la norma jurídica, y por eso yo a veces pienso que es una fuente de derecho. Entonces esa teoría del litigio estético está ahí, el litigio arquitectónico, el litigio artístico con literatura, con poesía, con performance. Y yo creo que, volviendo a la pregunta de Ana, al tema de Ana, es la perdurabilidad que garantiza los sentidos. O sea, los sentidos, que es lo que en ese libro tan lindo de Marta Nussbaum que se llama Justicia Poética, ella dice, ¿para qué sirve la literatura? Ese libro ese estudio que ella hace sobre la novela de Charles Dickens sobre tiempos difíciles. ¿Para qué sirve leer tiempos difíciles? ¿O para qué sirve la literatura, la poesía? Nosotras bien lindas, frente al mar, con champaña, bloqueadores, un vestido de baño lindo, leyendo un libro de pobres. ¿Para qué sirve eso? ¿O para qué sirve el cine que denuncia el racismo y la esclavitud y la xenofobia ¿para qué sirve eso? Para incorporar al mundo sensible algo que está lejos y es capaz de modificar la razón. Por eso los que más tienen que leer literatura son los ministros de Hacienda, los presidentes, los partidos políticos, para poder incorporar al mundo sensible algo que no conocen. Porque es imposible hacer un plan de desarrollo que incorpore la preocupación sobre el racismo, sobre las mujeres, sobre que por solo ser mujeres podemos ser víctimas de delitos. Se necesita tener incorporado eso al mundo sensible, y para eso es la estética y el arte y el cine y el performance. Yo creo que una forma de perdurabilidad de la lucha para los derechos es eso. La sensación de eso. Si no hay justicia, hay rap, dicen en Medellín. Entonces, si no hay justicia étnica, hay cantos peinados, como en la obra que estudié de Liliana Peinados, cantos, hierbas, medicina no botánica, recetas de cocina, que es lo que permea todo lo que nace del mundo sensible. Es lo que garantiza que esas luchas sean capaces de modificar el derecho y de transformarlo. Pues eso, litigio estético y litigio artístico. Bueno, y aprovecho para hacer una cuña, y es que en la sala temporal tenemos una intervención de la comunidad Misa, que aquí nos acompaña el mayor y su familia, la mayora, donde se muestra la escultura que fue derribada de Gonzalo Jiménez de Quesada. Y digamos que el 7 de mayo, dado que la escultura en este momento se encuentra en el Museo Nacional, pues se hizo una acción simbólica por la reexistencia de los pueblos originarios en las ciudades. Todos sabemos pues que muchos de los lugares religiosos de los colonizadores se implantaron sobre los sitios sagrados indígenas, y digamos que usaban esa violencia simbólica pues precisamente para apoderarse del territorio y pues colonizar también las mentes. Entonces hay algo que también surge a veces en la discusión, que es la idea de las autorreparaciones, que incluso el mayor el otro día lo planteaba un poco así. Yo he escuchado como diferentes posiciones respecto a la idea de autorreparación, y es digamos, cómo las comunidades étnicas deben tener la posibilidad de definir cómo se repara, que tampoco se trata de darle al victimario o digamos a estos estados la potestad de definir de qué manera se debe reparar. Entonces me gustaría escucharlas a las tres un poco respecto a esto, a los diferentes debates que hay alrededor de la autorreparación, digamos, como posible concepto, pero también sobre cómo tomar esas acciones de reparación. Un poco ya Ana Margarita hablaba de que esto no se puede hacer sin las comunidades étnicas, pero bueno, me gustaría escucharles, si quieres, Ana Margarita, iniciar.
Bueno, esto de las autorreparaciones, a mí, no sé, yo creo que yo creo que hay acciones de carácter político, tanto materiales como simbólicas, que pues las organizaciones, los movimientos sociales, tanto étnicos, pueden hacer, ¿sí? Por ejemplo, toda esta discusión toda esta conversación pública y acciones políticas muy contundentes de organizaciones indígenas y particularmente del pueblo Misak con estos monumentos, estatuas y representaciones de colonizadores, ¿no? Y son acciones de hecho pero a mí el concepto de autorreparación sin conocer a fondo qué es, de eso me preocupa o me pregunto más bien por el reconocimiento de responsabilidad, ¿sí? Entonces, luego, sí hay una acción política muy contundente y una reflexión política alrededor de esos actos, pero creo que se pierde si uno habla que eso es un acto de autorreparación, creo que se pierde el reconocimiento de responsabilidad y de quién es el responsable. O sea, alguien tiene que asumir la responsabilidad y de hecho creo que buena parte de la demanda de los movimientos políticos y particularmente los movimientos políticos caribeños sobre las reparaciones parte de que tiene que haber un reconocimiento de la responsabilidad y de un reconocimiento público de la responsabilidad, un perdón público. De hecho, en el plan de los 10 puntos que hace la Comisión de Reparaciones Históricas de la Comunidad del Caribe, está como primer punto el reconocimiento de la responsabilidad y el perdón, pedir perdón, ¿no? Entonces yo me pregunto si en esta noción de autorreparación, ¿qué pasa con eso, no? Sin negar, digamos, la relevancia y la importancia de esas acciones políticas de esas acciones políticas y simbólicas que organizaciones y comunidades han llevado a cabo. Sí, yo también he escuchado el término de autorreparación y tengo la misma preocupación de Ana en relación con el reconocimiento de responsabilidades por un lado. En otro escenario siento que se equipara el término autorreparación con sanación. Sí, también lo he entendido en otros contextos el término de autorreparación como demando mi lugar y quito esta estatua de aquí porque este fue el victimario, pero en tanto primero no hay un reconocimiento de responsabilidad y en tanto que creo que es importante y tal vez no creo que es el hilo conductor de las reparaciones históricas, en tanto no haya el reconocimiento de la esclavización como causante del daño, no podríamos hablar de reparaciones históricas. Y ahí yo creo que hay una gran responsabilidad, porque he escuchado mucho el término autorreparación en contextos de organizaciones que están en la ruralidad o de organizaciones de base, y mi pregunta es si estamos todos en esta conversación nacional muy enterados de a qué nos referimos cuando hablamos de reparaciones históricas. ¿Sí? ¿Y cuál es el esfuerzo que estamos haciendo para que si yo hablo con una lideresa barrial en Quibdó o en Cartagena o lo hago en Bogotá, un líder, una lideresa de reparaciones históricas, sepamos exactamente de a qué nos estamos refiriendo con eso, porque esta conversación se convierte mucho en una conversación que va entre lo jurídico y lo académico y es muy estilizada en sus términos, ¿sí? Entonces yo creo que hay gran parte de responsabilidad en cómo de alguna manera hacemos más democrática y participativa esta conversación alrededor de las reparaciones históricas en un país que es más cercano a la reparación integral en el marco del conflicto armado. Sí, que tiene modelos de reparación y que pueden de alguna manera confundirse con eso. En un país además que está acostumbrado también a la ausencia del Estado y se ha tenido que preparar
para hacer eso, para sanarse, para autorrepararse, para sobrevivir, para supervivir, para prepararse ante la ausencia. Y en esos contextos es muy común que encontremos a personas, grupos diciendo, esto lo hago yo, que yo puedo, yo me sano colectivamente o yo me autorreparo. Creo que ahí es importante que abramos esa conversación, porque esa conversación también va muy conectada a lo que mencionaba Ana Margarita sobre Ley 70, por ejemplo. Esa es una gran pregunta que yo particularmente tengo alrededor de si algunos marcos normativos ya existentes pueden entenderse como iniciativas de reparación histórica. Y en tanto esos marcos normativos no reconozcan o no se funden en el reconocimiento del daño causado a partir de la esclavización, ahí tenemos un problema alrededor de que ese marco normativo esté establecido o no para reparar históricamente una población. Y hasta donde yo entiendo, Ley 70 nace para un reconocimiento de la ocupación colectiva, y en ninguna parte de la ley estamos hablando de esclavización, y eso es fundamento para que hablemos de reparaciones históricas, ¿sí? Y esa discusión pues la podemos dar alrededor de muchos marcos normativos y también alrededor de, otra vez, buscando como ahora sí la reparación histórica, el reconocimiento de responsables, si esta reparación la hacemos a nivel de estados, con comunidades de estado, con comunidades determinadas, o como un todo del país, como población afrocolombiana, negra, afrocolombiana, palenquera y raizal, caracterizando ese daño que vamos a reparar y que viene conectado con la esclavización. Sí, yo creo que eso ahí es muy importante tenerlo en cuenta para que podamos, de hecho, poner en términos de la conversación nacional las reparaciones históricas más allá de la reparación integral en el marco del conflicto armado, o lo que en algunos sectores estamos escuchando decir que son las autorreparaciones. Fíjate que cuando uno habla de autorreparación, está hablando es como de autorreparación de esos actos políticos culturales, sobre todo. En ese sentido estoy de acuerdo con ustedes. Pero uno nunca oye hablar de autorreparación económica. Y eso le sirve a uno para decir lo siguiente. Si una persona que sufrió un daño y tiene derecho a que sea reparada económicamente, si esa persona hace todo para hacer una vida económica y se vuelve muy próspera económicamente, pierde su derecho a recibir su reparación económica. Nunca lo pierde. Nunca pierde su derecho a la reparación económica. Por consiguiente, nunca pierde tampoco el derecho a ser reparado espiritualmente, a ser reparado psicológicamente, a ser restituido, a ser reparado simbólicamente. No pierde ningún derecho. Entonces yo creo que ese término autorreparación es un término, yo no lo comparto, no le tengo miedo a ese término autorreparación, porque eso quiere decir, por una parte, lo que dice Ana, que es despojar la reparación de responsabilidad. O sea, la reparación implica un responsable. Siempre. O sea, si vamos a hablar de reparación histórica, enseguida tenemos que preguntarnos ¿quién es el responsable de la reparación histórica? ¿Es el Estado? ¿Son los estados responsables de la esclavitud? ¿Son los particulares? ¿Son las universidades, como hablábamos ayer? Ayer fue muy interesante porque estaba acá el panel de quienes dirigen los centros de estudios afro de la Universidad del Rosario, de la Universidad de los Andes, de la Universidad Nacional, y se preguntaban, estas universidades son responsables de seguir perpetuando la esclavitud porque en sus pensos académicos no está incorporado el tema de la afro. Entonces yo no comparto el tema de la autorreparación. De hecho, en el libro que escribimos, que se llama Teoría General de la Reparación Simbólica, al principio hay una distinción muy clara sobre eso. Que claro, el término reparación se puede tener muchos sentidos. Pero la reparación, para mí, la reparación histórica, la reparación integral, tienen en común que son un derecho
Para mí la reparación histórica es un derecho y la reparación integral es un derecho. ¿Un derecho de quién? De una persona que ha sufrido esclavitud. ¿Por quién? Por los estados, por estados que todavía perviven, por empresas, por la sociedad y por consiguiente hay que construir mecanismos para que ellos expresen la responsabilidad, no el perdón. Yo no he estudiado mucho el tema. Acepten su responsabilidad y estén dispuestos a reparar. Entonces, un reto que dice Dayana, tenemos que caracterizar el daño, caracterizar a los responsables, caracterizar las reparaciones y inventarnos un método de reparar. La ley 1448, que era de víctimas, tiene una cosa que es muy interesante. La única reparación que no tiene fecha, porque en la ley 1448 la reparación empieza a partir del 1 de junio de 1980 ¿y qué? De 1985. De ahí atrás, la única reparación que existe es la reparación simbólica. Y eso es interesantísimo, es decir, de un momento para atrás debe haber un tipo de reparación histórica para las comunidades étnicas y de un momento hacia acá debe haber reparación de todo. Reparación económica, rehabilitación, restitución, reparación simbólica, todo. Y debe haber una que seguramente es la reparación histórica, pero la autorreparación, no sé, puede ser en otro campo político, pero desde el punto de vista, digamos, de las luchas que preceden la teoría de la reparación, es eso. No creo y desconfío de ese concepto de autorreparación. Lina, si me permite que quisiera hacer una reflexión aquí con Yolanda en el tema de las autorreparaciones, el término. Yo creo que sí, hay un tema ahí de que quitamos la responsabilidad al victimario, pero yo también creo que hay un tema de desasosiego y absoluta desconfianza y desesperanza en la institucionalidad o en que van a llegar a ayudarme a mí, ¿sí? Es decir, hay una completa desconfianza en la institución, como que la institución va a venir y me va a reparar, ¿sí? Y ese también es un elemento que hay que valorar para revisar, mira, por qué nosotros como personas afrodescendientes, afrocolombianas o el pueblo indígena sabe que tiene que tomar acciones y medidas para resolver su situación actual, ¿sí? Su situación material de total violación de derechos humanos o de incumplimiento de unos mínimos para el bienestar y la vida. Entonces creo que sí, hay un despojo total de responsabilidades, pero también creo que puede llevar atrás ese sentimiento de total desconfianza en la institucionalidad. Yo creo que eso es un reto al que se va a enfrentar también el tema de reparaciones históricas cuando sea una conversación un poco más amplia y que creo que es un propósito también de la comisión que llegue a todo el país, ¿no? ¿Sabes cómo se puede esto? Permíteme un momentico. Entonces, son como reflexiones alrededor del tema. Alrededor de la indemnización y el tema económico, se va a tener un reto para la reparación histórica, caracterización del daño, tasación de la deuda, se quiere decir. Y es que la complejidad es que el daño, el impacto y la reparación hay que verla en colectivo también, ¿sí? En colectivo y no podríamos aplicar modelos o no para todo el territorio nacional, modelos como el norteamericano, el estadounidense específicamente, que se piensa reparaciones, pero ya así indemnizaciones
individuales. Esa era otra reflexión que quería hacer, que es un gran reto alrededor de las reparaciones históricas y que también tiene su proyección en reparación integral de víctimas, por ejemplo, que no ha logrado en su totalidad reparar integral y colectivamente a los sujetos étnicos que están en espera de los planes integrales de reparación. Pero eso ha tomado un montón de tiempo. ¿Sí? No estoy diciendo que sea lo mismo, estoy diciendo que podemos ver varios retos como proyectados. Y sobre la pregunta de si son responsables el Estado, las universidades, pues mientras todos se hayan beneficiado, todos van a ser responsables, y hay modelos de reparaciones históricas en otros países que nos hablan de cuando hablamos de reparaciones históricas donde los responsables son estados, y cómo hay algunos ejercicios en universidades que han reflexionado sobre el modelo de reparaciones históricas. Harvard creo que tiene uno, Georgetown, y cómo se crean programas específicos para beneficiar a descendientes de esclavizados de esas universidades en particular, ¿sí? Y que no tiene nada que ver ese programa con los programas de acciones afirmativas regulares, porque también podremos correr el riesgo de que se confunda el uno con lo otro y entonces vamos por menos, ¿sí? Era como la reflexión que quería hacer, que yo creo que ese modelo de universidades, por ejemplo, aquí lo podríamos explorar en Valle del Cauca, en Cartagena, aquí soltando ideas, ¿sí? El modelo de ocupación de territorios en Valle del Cauca, que pues ahorita podrían bien ser grandes imperios azucareros si hacemos una trazabilidad de esos territorios a dónde llegamos, ¿sí? Esos modelos específicos podrían explorarse en países como Colombia con una trazabilidad muy específica. Digo que podrían intercalarse modelos. ¿Sí? No, sino lo que quería decirte a ti es que si no hay justicia, si no hay reparación, hay acciones políticas, hay litigio estético, litigio artístico, ¿sí? Es eso. Digamos, por eso es muy impresionante ese decir de los... O sea, ¿qué hacen los MISAC? Realmente, ¿qué es lo que hacen? Hay un déficit de justicia, hay un déficit de reparación. Entonces hay una acción política que yo denomino pues litigio estético. Es eso. Por la desconfianza de las instituciones. Bueno, pues hay muchas más cosas en el tintero, pero solamente pues para esbozarle una idea, y es que claro, en nuestro caso, a diferencia del CARICOM, de la Comunidad de Naciones del Caribe, nuestras reparaciones, digamos, en términos de la colonización y de la dominación, de diferentes formas de opresión, pues no es solamente con España, pues porque claramente cuando ocurre la independencia, pues las élites criollas mantienen la esclavización y mantienen, digamos, esas lógicas jerárquicas de poder. Entonces, digamos que en nuestro caso es también el Estado colombiano, esas familias, digamos, como esas empresas que se beneficiaron digamos, del sistema esclavista y de todas estas formas de opresión hacia los pueblos. Entonces, digamos que ahí también hay muchas preguntas respecto a, digamos, cómo dirigir, digamos, esos reclamos, ¿no? En el caso en particular del Museo Nacional, pues es algo que nos estamos preguntando, y pues bueno, uno claramente ve, digamos, la manera en que las colecciones del museo, la historia misma del museo, pues privilegia unos sectores sociales y deja por fuera a otros, que es, digamos, pues por donde estamos iniciando digamos, sí, estas acciones y esta reflexión en el caso de los museos. Hay mucho, digamos, como para tejer ahí, pero pues yo quisiera ya, pues por el tiempo, no sé si haya preguntas en la audiencia. Allá veo una, aquí veo otra, aquí veo otra, allá hay otra. 4 preguntas. Entonces...
Buenas tardes, mi nombre es Cristian Eduardo Cardeño. Yo soy estudiante de antropología en una universidad federal de Brasil y me encuentro en este momento haciendo mi investigación de campo, mi práctica etnográfica en San Basilio de Palenque. Llegué hace 3-4 días. Y bueno, me llamó mucho la atención esto que menciona la señora de blanco, la señora de amarillo. No, ustedes. La señora de amarillo. Yolanda, sobre esto del litigio estético, ¿no? Yo esto pues como que lo relaciono con una experiencia que vi en Palenque, y es que Palenque lo están embelleciendo, ¿no? Están pintando, están colocando en las paredes personajes emblemáticos de la comunidad, frases en palenquero, ¿no? Esto lo financia la Fundación Pintuco y la Fundación Santo Domingo. Entonces, a partir de este tema de la reparación, yo no sé si son ellos quienes reparan. Eso sería como una duda que yo, o más bien como una suspicacia ahí, ¿no? Para debatir. No sé si ellos son quienes reparan o realmente hay personas comprometidas con todo este trabajo colectivo y comunitario, ¿no? Por 1 metro cuadrado les pagan 100,000 pesos a los artistas, porque pues yo como buen etnógrafo comuniqué con ellos, hablé, debatí, ¿no? Y me dieron esa información, ¿no? Por cada metro cuadrado les pagan 100,000 pesos. Entonces imagínese usted a un artista que le dan 45, 50 metros cuadrados para pintar a un personaje o a un líder palenquero, ¿no? Terminan siendo 6-7 millones de pesos, ¿no? Pero finalmente las problemáticas más profundas de la comunidad están dentro de los hogares palenqueros, ¿no? ¿Qué falta dentro de los hogares palenqueros? Saneamiento público, el agua llega cada 3 días, ¿no? La gente se tiene que bañar con agua que tal vez esté infectada de mosquitos, dengue, cuestiones de estas, ¿no? Lo hablo desde mi propia experiencia porque estuve, como les comento, pues participando con ellos, ¿no? Esto no quiere decir que yo esté hablando de sus problemáticas más densas o más profundas, es lo que yo alcancé a percibir, ¿no? Entonces, a través de este litigio estético, ¿será que eso sí alcanza a reparar, ¿no? A través de la Fundación Santo Domingo, ¿no? Ya sabemos quiénes son los Santo Domingos en este país, y la Fundación Pintuco, ¿no? Ustedes van a Palenque y van a encontrar las calles embellecidas, las casas bien pintadas, pero de las casas hacia adentro la gente sigue con la misma problemática. Entonces, eso es lo que yo quería anotar, apuntar, y pues también aprovecho este espacio para promocionar, pues, no promocionar, sino visibilizar la universidad en la que estudio. Es una universidad federal latinoamericana donde podemos ir todos los pueblos o toda la gente pobre de este país que no tiene cómo pagar una universidad. A veces nos quedamos aquí debatiendo entre los académicos y los científicos, pero ¿cuánto hemos nosotros interactuado, ¿no? Escuchado desde las propias voces de las comunidades cuáles son sus problemáticas más profundas, cuáles son sus necesidades, ¿no? A veces nos imaginamos que somos nosotros quienes planteamos las soluciones, ¿no? La reparación histórica, simbólica, pero ¿será que son ellos los que nos pueden dar las ideas a nosotros para tejer esos puentes, para construirnos, para reconstruirnos diariamente? Cualquiera que quiera la información de mi universidad, pues podemos acercarnos, hablar. Hay beca gratis, alojamiento, restaurante, todo chévere, todo chido, así que muchas gracias. ¿Quién? ¿Alguna? El siguiente era, ¿a quién hace la Sí. Sí, estaba tercera, es la maestra pastora, estudiante. Sí, siempre. Bueno, gracias. Me parece muy interesante como esta discusión también, o esta reflexión que genera este concepto de la autorreparación.
Y digamos que en este caso, por ejemplo, en la proyección que está al frente, colocamos esta palabra porque la dijo un líder de la comunidad MISAC, el concepto. Y me parece que es interesante plantearse que hay diferentes ámbitos desde donde se puede expresar, ¿sí? Y puede, digamos que no necesariamente tiene que implicar un litigio conceptual, sino más bien que puede ser como complementariedad, y justamente creo que está en dinámica de esa desconfianza también, lo que lo mencionaba en ese momento, frente a desde dónde se repara, qué se repara, y incluso este concepto lo podemos tomar o ya está tomado y tiene un lugar específico y no se puede como, digamos, descolocar de allí para seguirlo, digamos, deconstruyendo y construyendo. Entonces, en ese sentido, lo dijo de una manera muy irónica, ¿no? Y es el líder MISAC, en el marco también de la acción que se hizo el 1 de mayo, que salieron a las calles, y lo decía, es que nos venimos autorreparando hace siglos. Y es precisamente, esto demuestra el abandono en el que pues obviamente está esa consideración de la reparación. O sea, obviamente hoy en día podemos hablar obviamente desde lo académico, desde lo jurídico, desde muchos puntos de vista, el cómo hay que realmente llegar a enfrentar en lo jurídico, por ejemplo, para hablar de quienes cometieron estos actos y quienes deben repararlo. Pero pues por supuesto que la reparación encarna un significado más amplio que obviamente también en más comunidades pueden desarrollarlo y pueden estar hablando de que precisamente, como se hablaba también ayer, puede ser que no se hablara de reparación histórica anteriormente, pero este tipo de acciones quizás se podían marcar dentro de lo que hoy en día se podría asumir de esa manera, y es que tumbar un monumento no solamente se da en el calor de la movilización social, sino como un proceso comunitario que viene desarrollándose y que precisamente habla de un proceso, de una construcción de algo. Y las mismas comunidades, digamos, tienen una palabra, una voz, una justicia propia, que en ese sentido también valdría la pena identificar desde cada territorio, desde cada proceso, de qué manera pueden incluso entender al victimario de estos hechos históricos. Entonces, y de qué manera podrían también asumirlo más allá de cómo el Estado lo asumiría en marcos internacionales, sino precisamente al decolonizar esa visión también de lo jurídico, pues en ese caso cómo lo pueden identificar de otros modos. Entonces, yo también estoy haciendo un esfuerzo como determinado artista, ¿sí? Como que digamos, uno se enmarca también dentro de un espacio académico, pero antes que artistas o lo que sea que hacemos, somos ciudadanías. Y este ejercicio que está allí, pues digamos que intentamos determinarlo de manera diferente. Una exposición no es una exposición. Es que salimos a las calles a acompañar estos procesos de movilización y veníamos proyectando en diferentes escenarios de memoria con los procesos, haciendo memoria, haciendo que eso sea digno, haciendo que eso sea verdad, que sea justo. Y en ese sentido, digamos que por eso nos planteamos, esto no es una exposición y este espacio es público. Y este espacio es como el de la calle y nos lo estamos tomando. Y más que arte, es memoria. Y entonces en ese sentido, pues también como que se plantea tratar de romper esa categoría en la que nos tenemos que seguir metiendo, incluso dentro de un museo. Entonces, como no seguirnos categorizando de esas maneras y poderlo romper y poder generar otros diálogos, pues como que van un poco más allá. Entonces, digamos que el cuestionamiento es frente a precisamente esa idea de la autorreparación, que también podría ser un espacio de encuentro, desde otras dinámicas que podrían irse como deconstruyendo. Bueno, no sé si... Qué pena que le corte así, pero así somos los indios. Sí, aprovechando el esto, yo creo que todos estos espacios hay que, pues, bajarlo a terreno. Y Colombia Profunda pues no está lejos, está en los barrios periféricos acá. Justamente en toda esta lucha, los MISAC, mañana vamos a acompañar a la Universidad Nacional toda la noche, vamos a acampar ahí, y es esto, hablar, ponerlo vivo, o sea, que no seamos los funcionarios que hablemos acá, que no sea la institucionalidad, sino bajarlo a terreno. O sea, yo vine acá al evento de este Museo Nacional, no vine a aplaudir al Museo Nacional, vine a cuestionar al Museo Nacional.
Entonces son estos elementos muy importantes. Entonces yo, anteayer yo decía, qué bueno que desde la vicepresidencia, obviamente la ley es muy complicado, es muy álgido y ustedes salirse de esa ley, pero más que funcionarios sigan siendo revolucionarios ahí en la institucionalidad, o sea, que haya una voluntad política, o sea, no solamente el de cumplir horarios. El lunes en la mañana nosotros amanecimos con un estruendo de bombas muy cerca en Pescador y el martes estuvimos acá. Es que ese es el compromiso que debe asumir en este gobierno pues alternativo. Y bueno, entonces en ese sentido yo quiero plantearles o no, más bien nosotros como pueblo Misagua, el movimiento AISO, o sea, no somos exclusivos en este tema. O sea, qué bueno que la institucionalidad se coordinara, ¿no? O sea, aquí Centro Nacional de Memoria Histórica, museos, patrimonio fílmico, bueno, todo lo que tenga que ver, que la memoria sea ese paraguas grande de poder hablar en los barrios, en las veredas, en toda esa Colombia profunda. Hoy estamos aquí cuestionando el tema de autorreparación, pero desde arriba del escenario también, eso lo plantean las bases, o sea, como cuando plantean las bases, entonces como que no es válido. Entonces yo creo que los pueblos, las bases, las veredas, pues merecemos respeto. O sea, no tenemos todo ese conocimiento científico que no nos valora la sabiduría ancestral, y esto puede ser un evento alternativo, pero pues mire con lo que nos encontramos. Cuando hablamos de autorreparación es que dos ejemplos, o sea, no en términos académicos, cómo los pueblos indígenas hemos aportado en el 246, el artículo sobre el tema de la justicia de los pueblos indígenas. O sea, ¿cuánto le ahorramos a las arcas del Estado colombiano? ¿Cuánto ahorramos? Entonces, eso es lo que venimos haciendo. Otro ejemplo muy concreto. Todas estas políticas de planificación que la familia debe tener, el hijo, ahorita los hijos máximos son uno, y si no son los hijos, pues está los gatos, los perros. ¿Cómo todas estas políticas de planificación familiar, por ejemplo, nos ha afectado? Y entonces hoy, pues, los que estamos protegiendo el territorio somos muy pocos por todas estas políticas. Entonces yo quiero con eso, el tema de autorreparación, con esos dos ejemplos, en términos de justicia, en términos como las políticas pues nos han afectado pues a los pueblos. Entonces más bien no considerar como un litigio conceptual de lo lingüístico, no, sino más bien como del reconocimiento a los pares, como también desde los pueblos podemos pues aportar en esos conceptos, en esas nociones. Cuando el pueblo Misak, nosotros éramos niños, empezaron a hablar del derecho mayor por encima de las armas, por encima de las leyes, por encima de todo lo de afuera que trajeron los españoles, y hoy también podemos decir por encima de la academia también. Entonces desde abajo, o sea, que no solamente sean estos espacios, sino cómo se aterrizan los territorios. Ayer yo creo que alguien dijo muy bien, yo creo que la ponente de la Universidad Nacional, aunque yo no estuve de acuerdo cuando ella insistía mucho que la Universidad del Cauca no había aportado en estos temas. Yo creo que para nada la Universidad del Cauca aporta en estos temas, yo creo que ni de los pueblos indígenas ni de los abros. Seguramente la Universidad del Valle, otras universidades, pero la Universidad del Cauca no. Entonces, como ella misma decía, o sea, ¿cómo aterrizarlos eso? De pronto, y ella mencionaba, ¿no? De pronto estos conceptos grandes lo llevan, entonces se consolidan las Naciones Unidas, y con los discursos pues viajando por el mundo. Entonces más bien nosotros es lo que hacemos, hemos visitado el colectivo 82 constantemente con ellos, con la universidad, con la toma. Aquí en el estallido social acompañamos y nos recibieron, por ejemplo, los de la toma universitaria de la Universidad Pedagógica. Cuando tumbamos y no fuimos los Misak quienes dijimos, esto coloquen a Plaza Misagua, Avenida Misagua, fueron los estudiantes de la Pedagógica, de la Nacional, de la Distrital, del Externado, que empezaron a hacer esa nomenclatura. Entonces yo creo que pues esas coyunturas también merecen mucho respeto. Yo creo que nuestros conceptos también, más que provocar un litigio, pues también de profundizarnos, de llevar a los bases. Entonces yo quiero proponer a la de vicepresidencia, a las entidades académicas, al Museo Nacional, al Centro de Memoria, que pudiéramos hacer un encuentro nacional grande alrededor del tema de la memoria para pues hablar de todos estos asuntos, porque necesitamos enchicharnos, necesitamos mambiar, necesitamos
necesitamos caminar, necesitamos visitar a las lagunas. Entonces, mire todo, o sea, que el museo sea vivo, que sea anticolonial, decolonial. A mí me dijo una mayora boliviana que con quinto de primaria de las luchas cocaleras llegó a Berlín, Alemania, con quinto de primaria. Usted deje de hablar de lo decolonial, tiene que hablar de lo anticolonial. Y mire esos conceptos de una mayora boliviana aymara en Berlín haciendo sus procesos decoloniales, y ella cada vez que hacen actividades a Furo Humboldt, ¿no? Que porque muchas veces estas personalidades, como nosotros desde aquí lo alabamos, y seguro mucha gente académica no estaría de acuerdo que derrumbamos estas estatuas, pero pues nos tocaba qué hacer, nos tocaba qué hacerlo, pues no podemos seguir esperando a la institucionalidad. Entonces pues alrededor pues eso, y pues mayor articulación y esa adecuación institucional es muy urgente. Yo creo que nos quedan menos de 24 meses de este gobierno alternativo. Ojalá podamos continuar con un gobierno alternativo. Pay. Muchas gracias, Mayor. Sí, sigue la maestra Pastora. Bueno, gracias. Yo voy a ser muy breve porque me siento recogida en las más que todo comentarios que me han antecedido, pero sí tengo una gran inquietud y quiero plantear dentro de esta propuesta que la recoge también el mayor Misak, tender los puentes, cómo tendemos estos puentes para la construcción y para seguir tejiendo realmente en diálogos desde la academia, desde los juristas, ¿sí? Cómo se va formando juristas realmente para la comprensión de... Bueno, cuando estábamos formando la política de mujer y género, me recuerdo que se decía jurigeneristas y se formaron mujeres abogadas, entonces del concepto, porque no hay en Colombia, no solamente tenemos déficit de justicia, de equidades, déficit de derechos, sino que también hemos tenido en gran parte el déficit de Estado. No ha habido Estado. Y las acciones de autorreparación, pues las hemos tenido que tomar los pueblos en marcha, caminando desde los estudiantes, digamos, en las universidades, hasta la población organizada dentro de las empresas, los grandes empresarios, como ha pasado, por ejemplo, en puertos de Colombia, en Buenaventura, en el Valle, los cañeros en el Valle, ¿sí?, que han librado y han hecho acciones también de autorreparación. La ley 70, quiero decir, en este puente, cuando se estudia la ley 70, que se dice no quedó nada sobre el periodo de la esclavización y no parte de allí, sino que se hizo énfasis en el reconocimiento de los derechos como pueblo étnico y primero afro. La ley 70 dentro, y sería muy bueno para ustedes que están en esas comisiones, que se estudiaran las gacetas de lo que fue el artículo transitorio 55, pues sí alcanzó a quedarse, porque nosotros soñábamos realmente dentro de la reparación y dentro de todo lo que exigíamos que se podría lograr en esta nueva constitución. Sí, en ese periodo que no tuvimos además voceros propios, recordemos que dentro del Congresito no tuvimos un vocero, y tampoco teníamos unos, digámoslo así, especialistas en derecho que pudiéramos haber tomado con mucha experiencia de lo que sucedía, porque no hay estudio. Yo siempre he planteado que nosotros tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir profundizando dentro de este contexto de lo que son las reparaciones y el desarrollo para poder realmente lograr los derechos como pueblo afrocolombiano o pueblos étnicos. Este puente se tiene que seguir construyendo como lo veníamos soñando, desde la participación de lo que es la población organizada,
no solamente de la academia, sino de la población de base, como dice el mayor, bajar a las regiones, pero las regiones no solamente en la propuesta de ahora en cuanto a que son las acciones afirmativas los que nos llevan a determinar que estamos siendo incluidos y estamos siendo reparados. Eso hay una gran confusión. En el campo, por ejemplo, nuestras plantas han sido aún, digamos, laboratorios de plantas como la Farbe en Francia y en Inglaterra, vienen, hacen sus estudios, los llevan, luego nos las devuelven en pastillas, en comprimidos, ¿sí? Como el anamú, por ejemplo, que es una planta que era simplemente una planta silvestre, pero nadie ha dicho nada, no hay una política pública que defienda, digamos, esa situación de nuestra farmacopea en Colombia. Eso es un ejemplo que quiero darles, ¿sí? Nos llamaron a muchos sanadores, a muchas personas que trabajamos con plantas naturópatas, y uno se encuentra estudiando algo que tienen nuestras ancestras que han manejado, estudiando, pagando, digamos, en una academia para estudiar lo que ya se conoce en el componente que tienen esa planta como su poder sanador. Y esa planta ya ha sido patentada por los grandes laboratorios como la Farme, ¿sí? Extranjeros, pero en ese sentido, cómo se puede trabajar también reparaciones. Y yo estoy muy de acuerdo que si no se identifica digamos, el daño, pues no va a haber justicia, pero tampoco se va a detener a autorrepararse si no se tienden puentes inmediatos. Lo que ha habido en Colombia ha sido un estallido social donde ya muchas cosas estaban acumuladas y como una olla a presión saltó. Y esas fueron de las acciones que tenemos que seguir considerando y ir refrendando para la historia de lo que tenemos que partir, digo yo, como una base actual para trabajar dentro de esas políticas públicas o dentro de la jurisprudencia. Yo no soy abogada, pero pues en esos procesos de cómo se conforman, digamos, las leyes y la política, yo creo que ustedes tienen, digamos, que profundizar y pues sería como una propuesta para seguir tendiendo esos puentes, ¿no? Gracias. Gracias, maestra Pastora. Estaba de cuarto allá. Bueno, yo voy a ser muy puntual, pero yo tengo dos preguntas puntuales con el tema de la autorreparación, pero también de la reparación histórica. La primera es cómo opera una reparación histórica en un marco de justicia transicional en Colombia, ¿no? Supongo, y esa es una discusión que he tenido pues presente, y es que propondría un marco paralelo de reparación. Podría complementarse, incluyendo y sabiendo que, por ejemplo, la Comisión de la Verdad reconoce que dentro de lo que se habla de justicia transicional no se reconoce el continuum de violencias coloniales y que hay pues una fecha específica que excluye pues las raíces reales del conflicto. Yo siento como la matriz del conflicto fue ignorada. Eso por un lado. Y la segunda es un poco, a mí sí me hace mucho ruido pensar la autorreparación. Claro, hay que pensar los victimarios siempre, pero la autorreparación también es una herramienta que se ha usado, por ejemplo, en África o en las otras latitudes del mundo, ¿no? Las mujeres en Ruanda, hablando de círculos de mujeres, también en la República del Congo, que otra vez estalló el conflicto, pero justamente es un nivel tan grande de violencia que no es capaz de ser reparada a veces. O sea, económicamente la esclavitud yo siento que es incuantificable de ser reparada. Entonces, ¿cómo avanzar en un proceso que sean
constructivos a la vez que se están autorreparando. No sé, pues yo he estado trabajando con cantadoras que hablan de autorreparación a través del canto, pero siempre falta el componente que son liderazgos empobrecidos, ¿no? Pues ellas están cantando muy chévere y les hacen los documentales, pero son mujeres que a veces no tienen para comer, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar esos elementos en un aparataje institucional que también es difícil, ¿no? Que no hay un marco legal o no sé, estoy hablando desde la ignorancia desde aquí, pero no sé si existe un marco legal que lo acompañe y cómo estaría actuando esta comisión en frente a ese tipo de temas puntualmente. Esas son mis dos preguntas. Muchas gracias. Aló. Bueno, hay como varias reacciones, preguntas. Yo me voy a referir a un par de cosas. Entonces, yo creo que lo que mencionaba el compañero de lo que pasa en San Basilio de Palenque con la Fundación Pintuco, Santo Domingo, pues yo creo que claramente eso no constituye de ninguna manera una medida de reparación ni nada. Es un proyecto, pues me imagino que de las áreas de responsabilidad social de esas empresas. Y eso pues es así de precario porque pues así es que esas empresas piensan en la responsabilidad social y en la gente. Entonces, pues realmente sí, eso sería como mi reacción a eso. No sé si respondo tu pregunta, pero creo que pues es como mi reacción ante ese ejemplo, digamos que claramente no constituye de ninguna manera, o al menos desde mi punto de vista, una medida de reparación o algo así, pese a que considero que muy posiblemente los propietarios, las familias que fundaron estas empresas, sus ancestros, etcétera, seguramente como muchas de las empresas en Colombia, particularmente las de la industria de la caña, están vinculadas con la institución de la esclavización. Eso se puede hacer y de hecho hay estudios sobre esas relaciones, digamos, familiares bien atrás en el tiempo, ¿no? Y quería también reaccionar al comentario del compañero sobre las reparaciones históricas en el marco de justicia transicional. Yo creo que no es tan cierto que el marco de justicia transicional es una forma, digamos, es muy particular, ¿no? Y está muy establecido en el tiempo y es como una forma tanto de administrar justicia como de establecer programas de reparación, de verdad, muy particular, y aquí está muy ligado al conflicto armado colombiano y en otros países a transiciones entre la dictadura y la democracia, entre otras. Sin embargo, creo que hay, sobre todo en la Comisión de la Verdad, sí hizo, y bueno, no solo la Comisión de la Verdad, también el Centro Nacional de Memoria Histórica, sí hizo reflexiones sobre la verdad y sobre la historia, en donde hacían una relación entre digamos como la historicidad del conflicto armado colombiano y la relación entre esos hechos históricos como la esclavización, el genocidio indígena, el colonialismo y el conflicto armado en la actualidad. Sí, yo creo que el informe Resistir no es aguantar de la Comisión de la Verdad hace esas memorias de larga duración, y también el informe de Verdad sobre violencia y pueblos indígenas del Centro Nacional de Memoria Histórica también hace ese tipo de reflexión. Entonces creo que en el componente de verdad ha habido algo de eso. El capítulo étnico del acuerdo de paz también tiene el párrafo inicial habla del colonialismo, de la esclavización. Entonces si hay como no es lo central digamos en todo el proceso, en todos los diferentes mecanismos e instituciones que hacen parte del sistema de justicia transicional colombiano, pero sí hay algunas
algunos trazos de esas reflexiones. Y sí. Sí, no, de acuerdo, claramente eso no es un acto de reparación, pero sí se hace un ejercicio juicioso de hacer un seguimiento del relacionamiento de empresas a nivel país con la institución de la esclavización. Claramente podrían pensarse en unos vínculos y esos vínculos podrían ser resueltos a través de, por ejemplo, esa puede ser una de esas vías, a través de litigios. ¿Sí? No sé si litigio estético, porque tú mencionaste el tema de litigio estético, no manejo el tema de litigio estético, pero claramente de poder vincular empresas a nivel nacional con la institución de la esclavización, podrían pensarse en litigios específicos en la materia. Sobre el tema de la autorreparación, yo creo que las reacciones del público que hemos tenido aquí de alguna manera alimentan algo que discutíamos, y era sobre la total desconfianza y el abandono de un pueblo y de grupos poblacionales que no están dispuestos a esperar a que lleguen a salvarnos, ¿sí? O que creen que nadie va a llegar y saben que tenemos el poder de transformar. Y creo que de ahí viene ese término, más allá de las elucubraciones o debates que podamos hacer acá desde lo jurídico sobre si hay responsables o no. En tanto parta de ahí, yo creo que es importante la reparación en los términos que los pueblos y los grupos poblacionales quieran denominarlo. Ahora, creo que es muy importante, tal como lo dice la maestra Pastora, y creo que lo mencionamos también en esta mesa, y lo dice el mayor, que estas conversaciones lleguen al resto del país, ¿cierto? Porque es importante poner en la agenda que independientemente de que podamos decidir cómo nos reparamos o no, en qué sentido, cuáles son esas herramientas, es vital que acordemos que se deben definir unos responsables, ¿sí? Y que se debe tener en cuenta dentro de la conversación nacional el impacto de la institución de la esclavización en la población negra, afrocolombiana, palenquera, raizal e indígena, que es básicamente parte de la discusión que estamos teniendo aquí. Y en tanto podamos conectar reparaciones históricas con esclavización, no puede quedar la responsabilidad de repararse en el mismo pueblo, en el entendido de lo que estamos conversando sobre reparaciones, indistintamente que estas poblaciones decidamos nuestros mismos mecanismos de reparación y decidan denominarlos autorreparación. Creo que es importante dar la conversación en ese sentido. Creo que tenía esas reflexiones, no recuerdo las demás preguntas, porque creo que el tema de autorreparaciones como que copó la conversación, tal vez en una intuición de que se quitó valor al término autorreparaciones, pero las reacciones realmente que en el marco de las reparaciones históricas es importante que este país, que el Estado colombiano y la sociedad colombiana reconozca el gran impacto que tuvo la institución de la esclavización sobre determinados pueblos y grupos poblacionales del país, y que a partir de ahí se creen las políticas y programas institucionales para superarlos. Pues quería primero referirme al tema de la autorreparación, porque no quisiera que quedaran en el ambiente, sobre todo por el mayor y digamos el pueblo Misaki. Yo creo que ha hecho una lucha muy válida, muy importante, y que yo en particular, la universidad y el grupo la apoya. El tema de la autorreparación, a mí lo que me parece difícil del término y es que se excluya la responsabilidad. Ese es el problema.
sea, el término mismo, digamos. No quiero ser con eso ni abogada, ni profesora, ni tener la verdad. No quiero eso. Lo que me da miedo es que se excluya la responsabilidad. Es decir, si algo tiene la reparación, es que la reparación implica un responsable. Entonces, cuando yo me autorreparo, le quito la responsabilidad al que la tiene. ¿Quién es el responsable de reparar? El Estado es el responsable de reparar. ¿Por qué el Estado? Porque el Estado es el que representa a la sociedad. El Estado es el que tiene el Estado es el que tiene que en muchos niveles, económico, espiritual, etcétera. ¿Quién determina cómo es eso? Pues claro que lo determinan los pueblos, etcétera. Entonces, a mí me parece que el pueblo de Misak no podía esperar, es natural por la desconfianza. Las mujeres no podemos esperar, el pueblo no puede esperar, pero tampoco puede en ese camino despojar al responsable de la reparación. Eso es lo que es delicado de ese término. Digamos, por eso yo lo veo con cuidado. Sí, yo espero que ser clara con eso, me preocupas en ese sentido. Y por eso yo empecé hablando de esa sentencia. O sea, ¿cómo es posible que el Estado el Estado tiene que reconocer el crimen de esclavitud? El Estado tiene que reconocer su responsabilidad con las comunidades indígenas raizales, Parenquelas, Rum, tiene que reconocer la responsabilidad, pero no solamente reconocerla, sino que obrar en consecuencia con esa aceptación de esa responsabilidad. Sí, y entonces cuando yo me autorreparo económicamente, cuando yo me autorreparo el cuerpo, cuando yo me autorreparo simbólicamente, cuando yo me autorreparo, ¿dónde está la responsabilidad? El verdadero responsable. Es lo único. Pero pues tal vez hoy me voy pensando en que sí ese es el concepto, el término que ya, digamos, los pueblos indígenas han tomado, pues probablemente ahora nos toca a nosotros también aceptarlo y apoyarlo y ir en ese sentido. Con ese riesgo, digamos, que probablemente no exista. Y lo otro, pues estoy de acuerdo con ustedes sobre que lo de Palenque puede ser es más bien un maquillaje, no un litigio. Es que el litigio es luchar por los derechos. Es como su nombre lo indica, es que si no hay justicia, si es morosa, pues hay que tumbar monumentos. Si hay pobreza, si hay exclusión, si no hay justicia, pues hay que tumbar monumentos, hay que hacer rap. Lógico, es lógico. Entonces, pues seguramente eso es embellecimiento o algo así, pero no es lo que estamos hablando acá, no es reparación. Bueno, no sé, gracias. Sí, yo también quisiera, agradecer el diálogo. Yo creo que es importante. Yo la primera vez que escuché el término de autorreparación se lo escuché a líderes del PCN, digamos que fue como mi primer acercamiento, porque también hay unas reflexiones en el pueblo negro alrededor del término de autorreparación, y como decía cuando introduje la pregunta, pues tiene que ver con entidades del Estado y digamos se refiere a los sectores del Estado, pero es claro tanto para la vicepresidenta como para los miembros de la comisión, las personas que representan a las instituciones, pues que eso no puede ocurrir sin los pueblos. Y también se está pensando en cómo reformar el decreto para que se incluya también al pueblo rom y cómo, digamos, se les da, digamos, como una participación real, aunque, digamos, como mecanismo jurídico es complejo, pues porque finalmente digamos que la forma que tiene la comisión le da unas ventajas porque permite que las instituciones realmente asuman esa responsabilidad. O sea, básicamente la herramienta de la que hablaba Ana Margarita al inicio es que la comisión obliga a las entidades a pensar en este tema. O sea, eso nunca se había hecho, nunca había ocurrido en Colombia. Entonces, en ese sentido es muy importante ese diálogo y es muy importante que las instituciones, pues yo en este caso como representante de esta institución,
pues que nos tomemos seriamente pues eso que implica, qué significa y cómo lo podemos hacer. Entonces agradezco mucho el diálogo, la participación de todos, todas en este espacio durante estos 3 días. Nosotros desde el Museo Nacional y con el proyecto Museo Afro queremos seguir generando, digamos, pues estos espacios de diálogo que son muy importantes y ojalá podamos, como sugiere el mayor, ir a los territorios y que estos diálogos realmente ocurran en muchos lugares del país y con muchas comunidades más. Pues en estos días nos hemos centrado un poco pues en el tema de la esclavización, pues por la conmemoración de la abolición de la esclavización, pero por supuesto es un tema muy profundo con los pueblos indígenas. Allí también pues las instituciones de cultura pues estamos comprometidos, el Archivo General de la Nación, digamos, como todas las instituciones del Ministerio de Cultura, pues estamos ahí, o sea, estamos firmes con esto y pues queremos avanzarlo en este tiempo que tenemos porque sabemos que también las coyunturas políticas pueden hacer que las cosas cambien y hay cambios estructurales que necesitamos instalar. Entonces, agradezco mucho nuevamente pues la presencia de todos. Aquí también están las directoras de los museos Colonial, Santa Clara, Quinta de Bolívar e Independencia. Entonces también agradezco su presencia, que también estamos pues con esa reflexión con esos museos que son conmemorativos y que representan también unos valores coloniales que al interior se han venido trabajando desde hace mucho tiempo y que estamos en ese proceso todos y todas juntos. Entonces muchísimas gracias a las invitadas, creo que fue una conversación muy interesante y que da muchas herramientas también a los diferentes equipos aquí en el museo y pues a las personas que nos acompañaron. Gracias Ana Margarita, gracias Dayana y también gracias Yolanda por pues bueno la generosidad de todas al estar aquí. Muchas gracias.